Les decía yo antes de irnos al corte que es para mí un privilegio que Fernando Vallejo esté en esta mesa. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarme a tu programa. No, hombre, de verdad, un placer, Fernando Vallejo. Ya hice la presentación antes del corte, no tengo que hacerla. Uno de nuestros escritores en Hispanoamérica, sin duda, lo dicen todos, puede ser el que mejor escriba hoy en día, en términos de escribir. Pues muy generosos, ¿cómo escribirán entonces los otros demás si yo soy el bueno? Y que ahora está, pues, un nuevo libro, que ayer todo el día estuve, ¿no? Me lo mandaron y estuve encantado leyendo, encantado y conmovido y estremecido por El don de la vida. El don de la vida, Fernando, que parece una novela más bien sobre la muerte. Así es, una novela sobre la vejez y la muerte, y el título es un título irónico, porque pues yo no creo que la vida sea un don. La vida es una carga que nos imponen y que termina siendo una desgracia. Puesto que vamos hacia la vejez y a la muerte, tiene que ser una desgracia. Lleva mucho tiempo diciendo que está esperando la muerte, que la vida no le atrae demasiado últimamente. Me la he tenido que soportar mucho tiempo y la sigo soportando porque si bien vivir es muy difícil, más difícil es morirse y dejarle el cadáver a los demás, ni se diga. Entonces por honorabilidad ahí más o menos la sigo arrastrando. Pero en fin, me sirve también de tema literario. ¿Es un tema literario o es un tema de vida? Porque lo que encuentro a primer bote después de haber leído ayer El don de la vida es que pareciera que lo único rescatable es el sexo. Sexo y muerte. Sexo y muerte. Pues parece mira, casi freudiano. Las especies que se reproducen para el sexo no pueden evitarlo. Está grabado en las conexiones nerviosas con que nacemos. Lo que llamamos instinto sexual está en las conexiones nerviosas con que nacemos, lo cual quiere decir que está codificado hasta desde el mismo código genético. Esto no es en el ADN de los cromosomas del centro de la célula. Como está codificada toda la embriología, el proceso de que se pasa de un óvulo fecundado por un espermatozoide a un embrión y luego a un ser humano completo. Y si no fuera así, si no estuvieran las neuronas, pues las especies que se reproducen por el sexo hubieran desaparecido desde el mismo momento en que aparecieron sobre la Tierra. Es una compulsión. ¿Para qué lo negamos? Las religiones lo están negando, están equivocadas, están luchando contra la especie humana y contra la naturaleza. Luchan en el discurso, pero en los escándalos que llevamos viviendo en los últimos 5 años comprueban que tienen la misma compulsión, ¿no? Sin embargo, a mí no se me hace tan escandaloso. A mí toda esta historia de la pederastia de los pobres curas se me hace más bien una campaña miserable de una sociedad inmoral que es la nuestra, o de esta civilización nuestra cristiana de Occidente que es infinitamente hipócrita, que es una sociedad de carnívoros y de reprimidos sexuales. Entonces ahora, como están buscando unos chivos expiatorios y resolvieron que fueran ellos, los curas de la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica hay que hacerle sus cuentas, que tienen cuentas muy grandes pendientes con la humanidad por toda su historia de inmensos crímenes, que es la suya. Pero no el de la pederastia, Fernando. El de la pederastia no es un crimen, es una tontería que un cura masturbe a un muchachito. ¿Qué importancia tiene? El muchachito se irá a masturbar en su casa. Pero estos mismos que están levantando la voz al cielo, acusando a los curas pederastas, que ya ni el Papa defiende porque cobardemente ya los dejó solos y les dio la espalda. Estos mismos son los que se comen a las vacas y a los cerdos sin importar que los estén acuchillando en los mataderos y el dolor que les están produciendo, porque nunca los han podido ver como nuestro prójimo, porque esta religión infame que nos cupo en suerte, la del cristianismo, y más en concreto aquí en los países nuestros de la secta católica, nos puso una venda moral en los ojos que nos impide ver a las vacas, a los cerdos, como nuestro prójimo. Son animales de un sistema nervioso muy complejo que sienten la sed, el hambre, el dolor, el terror como nosotros. A nadie le importa lo que están haciendo. Entonces, una sociedad que tolera la ganadería y que tolera los matarifes y que tolera los carniceros y que casi todos son carnívoros, entonces ahora pone el grito en el cielo. Lo que pasa es que esta sociedad educada por la Iglesia también es una sociedad de reprimidos sexuales. Ayúdeme a entender esta comparación entre matar a un cerdo y abusar de un niño, Fernando.
Primero que todo, ¿qué es un niño y qué es abusar? Porque si tenemos por niño uno de 14 años, eso no es un niño. A lo mejor ya es una fiera sexual. Es un impúber o un adolescente. Entonces, primero que todo vamos a decir cuánto está el niño. Y segundo, lo del cerdo. ¿Quién es el cerdo? El cerdo es un animal sucio. El cerdo es un animal muy inteligente y es un pobre animal. Es un pobre animal y más inteligente de lo que piensa la gente. Asíneme usted 10 personas en un chiquero durante 24 horas sin servicios sanitarios a ver en qué queda. Tal vez el ser humano también es un cerdo por lo puerco. Entonces hay una diferencia muy grande entre cuchillar a un cerdo y que un cura le haga masturbe a un muchachito de 12 o 14 años. Hay una diferencia monstruosa. La relación, cuando decía abusar, decía yo la relación de poder que se ejerce, es decir, cuando hablo de abuso, es porque el niño ni quería, ni se entera. ¿Y cómo sabes tú que no? ¿Y cómo sabes tú que no quería? ¿Y quién no está abusando? Porque luego se quejó. ¿Cómo? Porque luego se queja. Luego se queja porque hace parte de la histeria. Entonces la histeria ahora se están considerando víctimas como si fueran héroes a los que hay que hacerles un monumento y como sobrevivientes. Nada, esto es hipocresía, ¿no? El sexo es una cosa natural de la vida. Eduquen a los niños para el sexo y se acabó el problema. Pero no los eduquen para la reproducción porque ya no cabemos. Somos 7.000 millones y la próxima duplicación es imposible. A 14.000 millones no podemos llegar. El planeta no lo resiste. No resiste los 7.000 que hay ahora. Ya no cabemos, eso está claro. Ya no cabemos, estamos hacinados, el planeta se está acabando, las especies todas se están extinguiendo. Pero bueno, a mí me parece muy bien que se extingan las especies. Como yo no soy ecologista, porque los ecologistas están defendiendo la naturaleza para bien del hombre, y yo no estoy defendiendo al hombre. El hombre se defiende solo y atropella solo. Yo estoy defendiendo a los pobres animales y entendiendo por estos a los de sistema nervioso complejo que el hombre domesticó, como los perros, las vacas, los caballos, los cerdos. Déjeme hacerlo pensar en el país al que renunció la nacionalidad. ¿Podría pasar algo en las próximas elecciones colombianas, Fernando, que lo hiciera reconsiderar su pensamiento sobre Colombia? Mire, todos los políticos de los dos países que me cupieron en suerte y de todos los demás, los dos míos, Colombia y México, y de todos los demás son granujas. Son unos bellacos aprovechadores públicos que se las están dando de servidores públicos. Gentucita cada vez más ignorante, más rapaz, más cínica. Aquí, en Inglaterra, en Francia, en todas partes. Por lo que se refiere a Colombia, pues ahora tienen las elecciones a fines de este mes, el 30 de mayo. Van a escoger entre lo malo y lo peor. ¿Qué es lo que nos permite la democracia? La democracia es la posibilidad de que escojamos el menos malo. Casi siempre escogemos el más malo. En Colombia ahora escogerán al menos malo, que es un loco, un bobo que se hace loco, que se llama Tanas Mocus, un hombre de mente pantanosa, que no dice nada, como un Cantinflas, que habla y habla y habla con una verborrea imparable, y si tú analizas lo que dice, no dice nada. No importa. Este hombrecito que era profesor de la Universidad Nacional, de la que fue rector en Bogotá, por lo menos es un hombre honesto, que no roba, que ya es algo decir, que no tiene odio ni rencores, que ya es decir más, porque alguna grandeza de alma pequeñita, alguito tendrá, por lo menos en el alma. Sin embargo, es un hombre que cuando fue alcalde por primera vez en Bogotá, permitió que su secretaria de salud, Beatriz Londoño, masacrara 400 perros en el pueblito en Gativá, tirándoles agua bañándolos en agua en el amanecer helado de la sabana de Bogotá, para después tirarles varillas electrizadas conectadas a cables a las tomas de la luz. Uno de sus esbirros decía: ¿será que si me orino en uno de estos me electrocuto? Este hombrecito Mocus, que va a ser el próximo presidente de Colombia, el mataperros, ahí la dejó en su puesto. Ella siguió avanzando en la escalera burocrática. Estos son los políticos nuestros, esta gentuza, estos son unos inmorales. O sea, ni siquiera el señor Mocus lo haría reconciliarse con Colombia. El señor Mocus es un mataperros, y los perros son uno de mis amores de mi vida, tal vez el más grande. Cuando lee los diarios mexicanos, le recuerda, ya ve que aquí se dice que si nos estamos colombianizando, ¿le parece que hay alguna similitud? Usted que ha visto y que lee y que ha hecho ficción, realidad, ensayo, de
tantas cosas en Colombia. ¿Estamos mal los mexicanos diciendo que nos estamos colombianizando? No, están en lo cierto, evidentemente se están colombianizando y Colombia ya se mexicanizó. Colombia, por ejemplo, cuando yo era muchacho, los funcionarios públicos eran muy decentes y muy honrados, ahora son unos pícaros como si hubieran venido a hacer aquí un cursillo apurado en las instalaciones del PRI. Entonces Colombia se está mexicanizando y México se está colombianizando. Y la colombianización de México yo sí que la tengo muy clara, porque yo escribí un libro que se llama La Virgen de los Sicarios, que apareció en el 94. La palabra sicario no existía en México. La palabra sicario ahora es una palabra de curso normal. ¿Qué quiere decir? Detrás de las palabras sicario que le empezó a usar Colombia para designar el fenómeno nuevo de los asesinos a sueldos, que no existía antes en mi país, le da una idea del grado de colombianización de México. Yo la empecé a ver en los periódicos, iba entrando poco a poco. Ahora es una palabra de uso normal. Esa palabra viene de Colombia, claro, es una palabra muy vieja del idioma y viene del latín, pero Colombia fue la que la puso en circulación cuando apareció el fenómeno. Claro, México se está colombianizando y no saben lo que les espera. Después de ver eso que sucedió en Colombia, ¿cree que todavía el país estaría a tiempo de que no nos pasara eso que nos espera? Claro, tienen que dar marcha atrás, tienen que parar la guerra contra el narcotráfico. En Colombia lo sabe todo el mundo y lo sabían desde quien era el fiscal, el señor de Grace, que fue embajador colombiano aquí, sí, que propuso la legalización de la droga y que fue quien capturó a Pablo Escobar, el gran narcotraficante de Colombia o del planeta. Ya lo sabemos, la guerra contra las drogas está perdida. El presidente de México la casó esa guerra sin saber muy bien lo que le esperaba. Era muy bueno para él en el momento en que lo hizo porque necesitaba una legitimación después de esas elecciones inciertas en las que él salió elegido presidente y tenía que dar muestras de que tenía por lo menos decisión y era capaz de enfrentar el crimen, la delincuencia. Sí, pero ese es un crimen y al lado de los otros crímenes es muy poca cosa. Es una guerra perdida. La guerra del narcotráfico está perdida como los Estados Unidos perdieron en los tiempos de la Gran Depresión, en los de la prohibición, la guerra contra la prohibición del whisky. No se puede prohibir la guerra, está perdida. México ahora empezará a poner la sangre. ¿Le recuerda esto que empieza a pasar en ciudades mexicanas en donde, digamos que hay una especie de protección social al narcotráfico? Es decir, muchachillos que pues lo que quieren es ser narco porque es lo que existe, que a todos les dan 2,000 pesos por revisar por dónde pasa el retén. Esto sí me parece que tiene alguna similitud con algunos años de Medellín, ¿no? No, todo, exactísimo. A Medellín, la guerra de los narcos la destruyó. Medellín se recuperó y es una ciudad más o menos que ha salido a flote. A Cali también la destruyeron. Cali no se ha podido recuperar. Cali es una ciudad en ruinas. Así la dejó el narcotráfico. No, van infiltrando toda la sociedad. Y toda la sociedad es infiltrable porque piensa cuánto es el desempleo en México y el subempleo. El subempleo aquí es monstruoso, o el desempleo abierto es monstruoso. Entonces cualquier posibilidad de salir adelante para millones y millones de mexicanos, y a lo mejor son 40 millones, pues es una salida en la vida. Eso no tiene solución, la droga hay que legalizarla. Déjeme regresar a la literatura. Tiene usted fama, Fernando, y lo sabe, de ermitaño, de que sale poco, de que ahí está. ¿Escribir todavía le conmueve, le emociona, le reta? Mira, como tengo la vida vacía, pues me entretiene a veces eso. Escribir es muy difícil. Este libro este último... ¿El don de la vida? Del don de la vida, pues lo tuve en la cabeza como 4 años. Tenía el título, sabía que era un título irónico, tenía el tema, sabía que trataba de la vejez y la muerte y no sabía cómo escribirlo. Y ya había escrito otros 2 libros sobre la vejez y la muerte, pero con fórmulas, con procedimientos distintos. Un día volví a Medellín después de muchos años de no estar por allá y se me iluminó la cabeza y vi claro cómo lo podía hacer y lo escribí muy fácilmente en unos cuantos meses. Por lo demás me da mucho gusto las reacciones que causan los mismos por mis insultos a los tartufos o por mi denuncia de toda esta hipocresía tan grande y pues por las 2 peleas que he casado, las 2 grandes que he casado en la vida, porque he casado muchas, pero las 2 grandes. ¿Cuáles son las 2 grandes? Mi defensa de los animales y la otra que está ligada a ello a la iglesia, porque la iglesia le puso una venda moral a la sociedad que le impide ver a los animales del sistema nervioso superior como nuestro prójimo. Ninguno de los 265 papas ha tenido una palabra de bondad para con ellos, ni los ha defendido, pero que iban a tenerlos ellos si no la tuvo el fundador de esa religión, Cristo que insultaba con nombres de animales y decía
por ejemplo, a de los fariseos, serpientes, raza de víboras. ¿Cómo va a llamar a unos seres humanos serpiente? Y las serpientes, las pobres culebras, ¿qué? ¿No las hizo su Padre Dios el Todopoderoso? Y que llamaba a Herodes y decirle a ese zorro que yo predico y hago milagros. ¿Cómo llamar a su prójimo humano un zorro? Un zorro es un pobre animal, pero así llamaba zorro. Entonces, Cristo, el fundador de esta religión, que dice que el paradigma del humano, el ejemplo de lo que tenemos que seguir, insultando con nombres de animales como cualquier Fidel Castro, estamos jodidos. Decía, me entretiene escribir y le entretiene ver las reacciones de los libros. ¿Hay una parte de Fernando Vallejo que ya también escribe para eso, para provocar? No, la verdad es que yo nunca he escrito para provocar, ni para escandalizar. Lo que pasa es que la gente se escandaliza con la verdad, o por lo menos con la verdad mía, como ya nadie dice lo que piensa, como todo el mundo es políticamente correcto. La expresioncita esta que nos mandaron los gringos, que nos mandan todo. ¿Es precisa o no la expresión de lo No, es un sinónimo de la hipocresía, de la tartufería. Lo políticamente correcto es no decir lo que uno piensa. Yo lo entiendo que en Estados Unidos eso pueda funcionar porque es un país lleno de gente de todas las nacionalidades, de todas las religiones, de todas las razas. Nosotros en América Latina no tenemos ese problema. Nosotros es el continente más libre de la tierra. Aquí podemos hablar de lo que queramos. Mire, yo estoy aquí hablando de la iglesia, este es un país católico y no me van a salir a matar ahora en la calle. Somos un continente libre, somos el único continente libre de la tierra. Estados Unidos no es un país libre, es un país que le sirvió el cerebro las sectas protestantes, la hipocresía del Partido Republicano. Europa no es un país, no es un continente libre. Libres somos nosotros en América Latina. Somos libres, pero ¿somos tolerantes? Porque también ha habido reacciones de los libros que son de mucha intolerancia contra la intolerancia no es Babilonia, contra la Virgen. No, yo nunca he tenido una intolerancia, jamás. Digo, jamás. Que ha habido reacciones muy intolerantes. No, nunca. A mí por internet me insulta infinidad de gente, pero como insultan a todo el mundo, porque el internet se volvió el lenguaje de una chusma anónima envenenada. Pero yo nunca he tenido reacciones de intolerancia, y por donde todos los países a donde yo he ido por razón de ese libro, de ese sumario que le levanté a la Iglesia Católica, nunca he tenido reacción de intolerancia. Hasta las universidades católicas, las emisoras católicas han abierto sus micrófonos, sus puertas. Sabemos lo que piensa de la Iglesia. ¿Cree en Dios, Fernando? No, Dios es una explicación que no explica nada. Dios, ¿para qué lo queremos? Para explicar el origen del universo. ¿Y quién dijo que el universo tenía que tener origen? ¿Y cómo explicar lo que no tiene origen con algo que no tiene origen y que no entendemos? Explicar lo que no entendemos con lo que no entendemos es dar la vuelta al bobo. Ahora, eso por lo que se refiere a la creación del universo. Ahora, por la bondad. Dios es un ser bondadoso. ¿Cómo va a ser bondadoso un hombre que nos da este horror de la vida, que nos pone a comernos a los animales, que nos impone la enfermedad, la muerte, que nos manda terremotos, maremotos, hambrunas, al PRI, al PAN, al PRD, a Mocus, a Juan Manuel Santos en Colombia? ¿Cómo va a ser ese un ser bondadoso? Fernando Vallejo, El don de la vida está en Alfaguara, ya está en todas las librerías. Ayer en la mañana me lo dieron, salí del noticiero y no pude parar, porque es una potencia, como mucho de lo que hemos leído de Fernando Vallejo. Es sobre todo potente, conmovedor, un poco triste, Fernando, un poco triste, es un libro un poco triste. Ah, sí, claro, pues es un recuento de todo lo que se me murieron, de quienes quise, y nos vamos muriendo con los que se nos mueren, que nos acompañaron en la vida, hasta amigos y enemigos. ¿En una libretita? En una libretita voy anotando los que conocí y que se me han muerto, y voy por los 700, de los que conocí en persona. ¿Y si existe esa libretita? Sí, claro, la voy llevando. Fernando Vallejo, mil gracias por haber venido a W Radio Hoy por Hoy. Es un placer y un privilegio tenerte aquí, Fernando. A mí muchas gracias, hombre, a ti por tu invitación. Fernando Vallejo, El don de la vida. Por cierto, tenemos para regalar, ¿no? ¿Cuántos tenemos para regalar? 2. Bueno, vamos a regalarlos a quien nos marque y nos diga 2 libros más de Fernando Vallejo que no sean El don de la vida, y a ellos marquen rápido. Es más, le voy a pedir a Fernando que si marcan antes de que camine a la salida de W, porque van a marcar inmediatamente, se los firmes, Fernando. Claro que sí. A quien llame. Audiencia W. Son las 9 de la mañana con 53 minutos.